Muchas gracias a todos por venir. El curso que estamos impartiendo, como sabéis, está dedicado a las relaciones entre la estética y la filosofía. Y bueno, pues está dividido en 3 sesiones. Una en la que hemos hablado el martes pasado de la relación de la estética con la metafísica, con la filosofía fundamental, ¿no? Con esa filosofía por excelencia que es la metafísica, y la sorprendente transformación de la estética de ser una disciplina aparentemente no solo una disciplina filosóficamente moderna, niña, reciente en comparación con la ética, con la metafísica o con la lógica, ¿verdad? Nacida más de 2000 años después de las otras grandes disciplinas filosóficas, sino que también es una disciplina emparentada con cosas tales como los criterios del gusto, del que desde la Edad Media se viene diciendo que de gustibus non est disputandum, que no hay que discutir de las cosas de gusto porque en materia de gusto no hay criterio posible, como dice el refrán castellano, que para gusto se hicieron los colores, ¿verdad? Y bueno, pues además vinculada con el tema del arte y con el ámbito de lo imaginario y de la ficción, que siempre, bueno, pues frente al de lo verdadero, pues parece que arrastra un cierto descrédito. De hecho, la estética no en balde está vinculada con actividades tales como el maquillaje y la peluquería, ¿no? Y por tanto parece que como disciplina filosófica gozase de muy poca dignidad. Es muy frecuente, es habitual en todos los autores que se dedican a escribir acerca de esta disciplina el comenzar pidiendo disculpas por ocuparse de este tipo de cuestiones aparentemente tan frívolas, ¿no? Es habitual, lo encontramos en Schiller, lo encontramos en Marcuse, lo volvemos a encontrar en Adorno, lo encontramos en la mayor parte de los autores, lo encontramos en Hegel en sus lecciones de estética, ¿no? Cuando se ocupan de estas cuestiones, siempre pedir disculpas porque con todos los problemas que tenemos, ocuparse de estas tonterías, pues parece indecente, parece sinceramente indecente. La estética, por tanto, nace como una disciplina vergonzante en relación a las otras disciplinas académicas, y el otro día estuvimos viendo cómo, sin embargo, esta disciplina va adquiriendo una dignidad filosófica fundamentalmente a través del idealismo alemán, fundamentalmente a través de la obra de Kant, de la crítica del juicio, y de los grandes filósofos del idealismo alemán, fundamentalmente de Schelling y de Hegel, quien, bueno, son los primeros en elaborar una filosofía del arte propiamente dicha, no con el nombre de estética, sino reorientar la estética hacia los problemas específicamente del arte, ¿no? Bueno, con esta reorientación de la estética hacia los problemas del arte, la filosofía del arte o la estética va alcanzando una dignidad filosófica que le va a llevar a ocupar una posición muy preeminente, a veces incluso de mayor dignidad que la filosofía en la propia tradición filosófica. Lo vemos, por ejemplo, en Schopenhauer, pero lo vemos sobre todo en Nietzsche, ¿no? Con Nietzsche vemos clarísimamente cómo el arte se considera que es más verdadero que la verdad, porque mientras que, bueno, pues la verdad dice yo soy la verdad y por ello miente, sin embargo el arte dice yo soy la ficción, el engaño y la apariencia, y por tanto dice la verdad, ¿no? En ese sentido Nietzsche considera que el arte es más verdadero que la verdad y considera el arte como la auténtica justificación metafísica de la existencia. Eso que Nietzsche formula explícitamente a lo largo de muchos textos, ¿verdad?, se va a traducir en una idea estética de la voluntad de poder y en una ontología artística o estética. Es Martin Heidegger el que va a insistir en entender, en interpretar la voluntad de poder, que es una ontología filosófica fundamental, es el fundamento de todo lo existente, es voluntad de poder, pero el que va a entender la voluntad de poder como obra de arte, ¿no? Bueno, hoy es el día que tenemos dedicado a hablar de la relación de la estética con la crítica, ¿no? En principio, aquí la crítica se piensa como una actividad filosófica, Se piensa no como la práctica más o menos literaria que consiste en valorar acerca de las obras de arte o de las
del cine o de la música o de la novela o de la poesía, sino que en principio vamos a ocuparnos de la crítica como si fuese una actividad típicamente filosófica. Sin embargo, no siempre ha sido, y esta es una tesis arriesgada y también discutible, no siempre ha estado la filosofía identificada con la crítica. La identificación de la filosofía con la crítica se produce fundamentalmente en la obra de Kant. No solo por el título que le da a sus tres obras fundamentales, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, sino también por el nombre que él decide ponerle a su propia filosofía, la que denomina criticismo. ¿No? En ese sentido, bueno, pues se produce una identificación de la idea de la filosofía con la idea de la crítica. ¿Qué es aquí la crítica? Para Kant es fundamentalmente el tribunal de la razón. El tribunal de la razón en el que la razón es sometida a juicio. Pero ¿quién somete a juicio a la razón? Es ella misma la que es puesta en el banquillo de los acusados, pero es ella misma la que juzga y es ella misma el abogado defensor y ella misma es también el fiscal, es decir, juega en todos los terrenos en los que se produce este supuesto juicio acerca de la razón. Por tanto, el carácter crítico de la crítica lo vamos a ver con una cierta distancia, pero me interesa mostrar, y es lo que vamos a hablar esta tarde, cómo esta actitud filosófica la hereda fundamentalmente la filosofía crítica después de Hegel, ¿no? Y adopta una actitud de compromiso con una actitud crítica que donde mejor se evidencia es en el marxismo. La filosofía o el pensamiento de Marx experimenta una evolución de la crítica de la ideología política, característica de su juventud, a la crítica de la economía política, característica de su obra de madurez. En ambos casos, lo que establece el hilo conductor es la palabra crítica y tendremos que reflexionar acerca de por qué el marxismo adopta como fundamental, como enseña fundamental de la crítica. Esta actitud crítica de la filosofía cuaja en la filosofía del siglo XX con los pensadores de la Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno y con Max Horkheimer, quienes denominan a su pensamiento teoría crítica, kritische Theorie, ¿no? Y la teoría crítica es fundamentalmente la filosofía de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Es importante quizás empezar por atrás, ¿no? Con este concepto de la teoría crítica desarrollado fundamentalmente por Max Horkheimer. ¿Y qué es lo que entiende por teoría crítica, ¿no? Horkheimer decía que aunque la teoría crítica en ningún momento procede arbitrariamente o por azar, para el modo dominante de juzgar, ella parece justamente subjetiva y especulativa, parcial e inútil. Para Horkheimer, la característica fundamental de la teoría crítica es el hecho de que pone en cuestión el modo de conocer, es decir, se interpela al conocimiento y se da por supuesto que el sujeto no es independiente del objeto conocido. Esta es la característica de la actitud crítica de la filosofía, en opinión de Horkheimer. Pero esta mediación de lo conocido por el sujeto que conoce está determinada económicamente, está materialmente determinada por la posición económica del sujeto que conoce, ¿no? En este sentido, además Horkheimer dice que frente a la teoría tradicional, la teoría crítica se presenta como parcial, como comprometida, ¿no? Me interesa mucho subrayar este carácter parcial porque aparentemente si la crítica es parcial, entonces no es imparcial y por tanto no es crítica, Si es comprometida ya con un punto de vista, podríamos decir, bueno, pero si es parcial, entonces no es propiamente imparcial, no es objetiva, por así decir. Pero efectivamente esto es lo que primero cuestionan ellos, la idea de la objetividad.
no hay conocimiento objetivo que no esté mediado por el sujeto, ¿no? Esa idea de la objetividad es la que se cuestiona y, por tanto, la actitud crítica consiste precisamente en esto. Pero lo que más me interesa de esta declaración de la teoría crítica de los frankfurtianos, de su compromiso y de su parcialidad, que es muy característico, evidentemente, de una actitud políticamente comprometida con la emancipación, comprometida con los desheredados, comprometida con la lucha de clases y en particular con el proletariado, ¿verdad?, como modelo de su transformación social y, por tanto, desecha la idea de que hay un conocimiento objetivo e imparcial y desarrolla la idea de una actitud comprometida de la teoría, ¿no? Lo interesante de este concepto, desarrollado por los teóricos de la Escuela de Frankfurt en los años 50 y en los años 60 del pasado siglo XX, es que ya estaba anticipado por la propia crítica de arte, Charles Baudelaire, en un texto de 1846, es decir, 100 años antes a este texto de Max Horkheimer, en un texto que se titulaba «À quoi bon la critique?», ¿para qué sirve la crítica?, decía de modo que a mí me gusta citar explícitamente, porque dice: «Espero que los filósofos comprenderán lo que voy a decir». Se dirige a los filósofos a pesar de que él es uno de los grandes críticos de arte, crítico como crítico de los salones, crítico artístico y crítico también musical, pero aquí, hablando de ¿para qué sirve la crítica?, Charles Baudelaire, el poeta, va a decir: espero que los filósofos comprenderán lo que voy a decir. Para ser justa, es decir, para tener razón de ser, la crítica ha de ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto de vista exclusivo, pero desde el punto de vista que abre el máximo de horizontes. Charles Baudelaire ya defendía abiertamente la idea de que para ser objetiva, la verdadera crítica, y está hablando de crítica literaria, debe ser una crítica parcial, apasionada, política, ¿no? Bueno, pues aquí nos enfrentamos un poco con la cuestión, ¿verdad?, de la objetividad o la imparcialidad de este criterio que decide abiertamente comprometerse políticamente. Bueno, la tesis que, según esto, podemos formular es la de que la estética aparece inicialmente también como crítica, pero a la vez que aparece como crítica, la propia filosofía se va a transformar en crítica, de modo tal que se va a producir una triple identificación entre estética, crítica y filosofía. Y eso va a ser muy, muy evidente, por ejemplo, en la obra final de Theodor Adorno, en la teoría estética. Va a ser muy, muy evidente esa transformación, esa triple identificación de estética, de crítica y de filosofía, ¿no? La estética aparece en 1750, aparece como disciplina académica, con un nombre que, a pesar de ser un nombre griego, es un nombre moderno. Los griegos no tenían estética. Estética alude etimológicamente a la ísthesis, a la sensibilidad, y se formula en 1750 en la obra de Alexander Baumgarten como una doctrina general de la sensibilidad, una doctrina general del conocimiento sensible. Así formulada, la estética podría ser perfectamente una fisiología del conocimiento o una psicología del conocimiento sensible. Sin embargo, desde el principio, Baumgarten la va a vincular con la crítica artística y literaria y con el problema del gusto, Es decir, que bueno, pues esto va a dar lugar precisamente a la idea de una nueva disciplina que nace en 1750 y que trata de establecer un criterio del gusto. El concepto siempre se le ha reprochado a Baumgarten, aunque es nuevo, sin embargo, parece que son los mismos perros con distintos collares.
hay muchos reproches hechos a Alexander Baumgarten diciendo, bueno, pero lo que usted está denominando estética son en realidad la vieja poética y la vieja retórica a la que usted le está poniendo ahora otro nombre, ¿no? Bueno, Baumgarten se defiende de estos reproches, pero también se defiende de la idea de que la estética sea lo mismo que la crítica. Y al defenderse de este reproche, Alexander Baumgarten dice, bueno, es cierto que hay una cierta crítica lógica, pero también es cierto que hay una cierta crítica estética, ¿no? ¿Es lo mismo que la crítica? Respondo, sí, bueno, hay una crítica lógica, hay un cierto tipo de crítica que es parte de la estética, es necesaria una cierta preconcepción de la estética si no se quiere disputar de meros gustos a la hora de juzgar la belleza de los pensamientos, los dichos y los escritos, ¿no? Que por tanto para Baumgarten la estética sea lo mismo que la crítica no es una objeción seria, si se hacen algunas matizaciones. La primera es que es cierto que hay crítica estética como crítica artística y literaria, ¿no? Pero también hay una crítica lógica, pero en cualquier caso un cierto tipo de crítica es parte de la estética y por tanto se produce una cierta identificación entre estética y crítica en 1750 en la obra de Alexander Baumgarten. Kant, en la crítica de la razón pura, va a ser el primer filósofo que desarrolla explícitamente la idea de la filosofía como crítica, explícitamente, ¿no? Tendríamos que especular acerca de cuál es el origen de la actitud crítica en filosofía, porque lo cierto es que podemos pensar en la obra de Aristóteles, la filosofía de Aristóteles no es una actitud que podamos denominar crítica. Tampoco la obra de Santo Tomás de Aquino es una filosofía que podamos denominar crítica en este sentido, ¿no? Habría que discutir acerca de si la obra de René Descartes es una filosofía que podríamos considerar también crítica o no, pero en cualquier caso, la primera profesión de fe filosófica, la primera proclamación de identificación entre la crítica y la filosofía se produce realmente con la crítica de la razón pura de Kant. La crítica de la razón pura de Kant es, evidentemente, la piedra de toque de la filosofía moderna frente a la filosofía clásica o la filosofía antigua, ¿no? La filosofía contemporánea gira a raíz de la aparición de la publicación en 1781 de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura se plantea el problema de cómo es posible una filosofía como ciencia. ¿Cómo es posible una filosofía que deje de seguir el camino, que deje de ser la arena sin fin de las disputas ilimitadas y siga el camino seguro de las ciencias? Al igual que la geometría o al igual que la matemática, dado un problema, los matemáticos y los geómetras no disputan, sino que se ponen de acuerdo, calculemos, dicen los matemáticos, ¿no? Lo mismo ha pasado en la física a partir de Newton, ¿no? Newton ha mostrado que la física puede seguir el camino seguro de la ciencia y por tanto Kant va a tratar de explorar en la crítica de la razón pura el problema de cómo es posible, si es que es posible, una filosofía que siga el camino seguro de las ciencias, ¿no? Es decir, cómo es posible, si es que es posible, la metafísica como ciencia. En la crítica de la razón pura, Kant se plantea la pregunta por las condiciones de posibilidad de la metafísica como ciencia, si es posible una metafísica como ciencia. Lo mismo que la física newtoniana, que ha conseguido reducir a una sola ley de la gravitación universal los fenómenos terrestres y los celestes, a ver si es posible desarrollar una ley en la que la metafísica se convierta en una verdadera ciencia. No que uno diga existe Dios, otro que diga Dios no existe, uno que diga el alma humana es inmortal, otro que diga no hay alma humana, otro que diga hay vida más allá de la muerte, otro que diga lo contrario. Entonces se quiere buscar las condiciones de posibilidad de una filosofía verdaderamente científica. En este libro, Kant va a utilizar el concepto de estética para referirse a algo que no tiene nada que ver con lo que había desarrollado Baumgarten. Utiliza el concepto de estética para referirse a
la teoría del conocimiento sensible, a una doctrina del conocimiento sensible, pero allí se refiere Kant a las formas puras a priori de la sensibilidad, a nuestra forma de conocer, a nuestra forma sensible de conocer, pero a la que es no a la forma particular. Unos son sordos, otros son ciegos, unos están tuertos, otros tienen catarro, otros tienen condiciones psicológicas de la percepción, sino que Kant, en la estética trascendental de la crítica de la razón pura, se refiere a las formas generales del conocimiento sensible, a las formas universales y comunes a todos los hombres. Kant utiliza el concepto de estética en el sentido de doctrina general de la sensibilidad, pero no se ocupa allí en modo alguno, de los problemas del arte, de los problemas de la fundamentación del juicio de gusto, de los criterios de gusto, ni tampoco de los problemas de la belleza y de la sublimidad. Allí se ocupa solamente de las formas puras a priori del conocimiento sensible, de la sensibilidad, que son, dice Kant, el espacio y el tiempo. No entraremos en este desarrollo de la filosofía kantiana, que ahora no nos interesa, pero sí que nos ocuparemos de el hecho de que Kant considera en la crítica de la razón pura que la estética es una ciencia, pero es una ciencia que no tiene nada que ver ni con el gusto, ni con la belleza, ni con el arte. Y que por el contrario, cuando Kant se ocupa del intento de fundamentar los juicios de gusto, el intento de fundamentar una doctrina de la belleza y de lo sublime, el intento de fundamentar una clasificación de las bellas artes, Kant no lo hace en el contexto de una estética, como hubiera sido lo que quería la tradición de Baumgarten, sino que lo hace en el contexto de una extraña Kritik der Urteilskraft, la crítica de la facultad de juzgar, que Kant publica en 1790. El problema que Kant aborda en la crítica de la razón pura es el problema de cómo es posible, si es que es posible, una metafísica como ciencia. Ya hemos hablado en la anterior sesión de que el problema de la fundamentación de la metafísica en Kant es doble. En Kant es doble. Ya hemos hablado de la disputa acerca de Kant y el problema de la metafísica, tal como se da en Davos en el año 21 entre Ernst Cassirer y Martin Heidegger, en torno a si Kant defiende o critica la metafísica. Ya hemos contado en la sesión pasada cómo la tradición neokantiana, la de Cassirer, y sobre todo el positivismo lógico, consideraban que Kant hacía imposible e inviable la metafísica, que Kant en la crítica de la razón pura había dicho: la metafísica no es posible como ciencia. Es muy importante la reflexión que hace Martin Heidegger en Kant y el problema de la metafísica, diciendo todo lo contrario. Kant lo que hace en la crítica de la razón pura es establecer la única posibilidad que tiene realmente la filosofía fundamental de convertirse en una ciencia, y es convertirse a sí misma en crítica de la razón pura. Es decir, la metafísica plenamente realizada sería, la verdadera ciencia sería la crítica de la razón pura. Es importante esta distinción porque de inmediato nos vamos a ocupar del problema de la estética en la crítica de la facultad de juzgar. Y en la crítica de la facultad de juzgar, que es de 1790, 8 años más tardía, posterior a la crítica de la razón pura, ¿verdad? En la crítica del juicio o Kritik der Urteilskraft, ¿verdad?, nos encontraríamos un problema análogo. El problema que se plantea en la crítica del juicio es el de ¿cómo es posible, si es que es posible, una estética como ciencia? Pero el problema es que Kant ya ha dicho que la estética es la doctrina trascendental de la sensibilidad en la crítica de la razón pura. Kant ya ha dicho que la estética es una ciencia. Y por tanto, Kant no va a plantearse en la crítica del juicio el problema de la fundamentación de la estética como ciencia, aunque el problema que sí que le interesa es el de aquello que él denomina Kritik des Geschmacks, el problema de la crítica del gusto, el problema de la fundamentación de nuestros juicios de gusto.
El problema de si los juicios de gusto tienen un fundamento objetivo o no. No es lo mismo si yo digo de algo que me gusta que si digo de algo que es bello. Si digo que me gusta, simplemente estoy afirmando mi gusto y mi sentimiento subjetivo. Si proclamo por el contrario de algo que es bello, pretendo una validez objetiva de mi juicio de gusto. Kant va a tratar en la crítica del juicio de explorar cuáles son las pretensiones de objetividad que tienen esos juicios de gusto. ¿Cuáles son las pretensiones de objetividad que tienen esos juicios de gusto? Y por tanto, es cierto que Kant se plantea el problema de cómo es posible una estética como ciencia, pero él no le da ese nombre. Kant se plantea el problema de cómo es posible una crítica artística y literaria como ciencia. Eso es lo que plantea explícitamente. Pero aquí nos vamos a encontrar con una reduplicación del problema de la crítica que se convierte en crítica. Y esto es una cosa que es muy sorprendente. Os he puesto el ejemplo del problema de la metafísica en la crítica de la razón pura, porque en la crítica del juicio nos vamos a encontrar un desarrollo análogo al de la crítica de la razón pura. Si el problema en la crítica del juicio es el de la fundamentación de la estética como ciencia, a la que Kant denomina Kritik des Geschmacks, crítica del gusto, Kant nos dirá lo siguiente: a pesar de que los críticos tienen más tiempo para disputar que los cocineros, tienen al final, sin embargo, la misma suerte que aquellos. Pruebo un plato y por más que me den sucesivas razones de lo maravilloso o delicioso que puede ser aquello, de lo bien condimentado que está, de los ingredientes tan maravillosos que se han utilizado, y por más que me argumenten, yo digo, pues a mí no me gusta, y no hay modo posible de convencerme de lo contrario. Nadie me puede demostrar que mi juicio de gusto está equivocado. A pesar de que los críticos artísticos y literarios tienen, dice Kant, más tiempo para disputar que los cocineros, tienen al final la misma suerte que aquellos. Pruebo un determinado objeto, una obra artística literaria, una obra de arte, y digo, pues a mí no me gusta. Y no hay manera de convencerme acerca de las bondades estéticas o artísticas de la mencionada obra, ¿no? Por tanto, parece que en principio la posibilidad de fundamentar una ciencia del gusto es imposible. Sin embargo, aquí nos encontramos el mismo problema, el mismo modelo de resolución que va a dar Kant en la crítica de la razón pura. Con respecto a la metafísica, lo vamos a encontrar aquí con respecto a la estética como ciencia. Efectivamente, dice, la estética no es posible como ciencia que quiera demostrar por medio de principios puros a priori el gusto. Eso no es posible. Sin embargo, sí que es posible, dirá Kant, como arte. Es posible como arte de ampliar nuestros juicios de gusto. Pero además tiene una tercera posibilidad como ciencia, la de convertirse a sí misma en Kritik der Urteilskraft, es decir, en doctrina trascendental de los principios puros a priori de la facultad de juzgar. De este modo, la crítica del juicio se convierte a sí misma en estética, o la estética se convierte a sí misma en crítica del juicio. Pero de este modo se produce una doble identificación de la estética con la crítica y de la crítica con la crítica de la facultad de juzgar. Con lo cual, si la crítica de la facultad de juzgar, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica es el proyecto filosófico kantiano que hemos dado en llamar criticismo, la estética se convierte en filosofía, la filosofía se convierte en crítica, pero es que la estética ya era crítica desde el principio, ¿no? Parece un juego de palabras, parece que estuviéramos aquí haciendo como los trileros, ¿no? Chin, 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 chin. Pero es importante señalar que, y es muy sorprendente, que esta primacía de la crítica la toma la tradición ilustrada fundamentalmente no de la crítica filosófica, sino de la crítica artística y literaria. La toma fundamentalmente de la primacía de la crítica artística y literaria. Y la dignidad del concepto de crítica procede no de una crítica filosófica anterior, sino de la crítica artística y literaria, ¿no? Tal como puede leerse clarísimamente en el concepto critique de la enciclopedia,
de D'Alembert y Diderot. No me voy a meter ahora en ese concepto, pero sí que quiero señalar a continuación el desarrollo de este concepto de la crítica en algo que nos puede sorprender absolutamente, en la filosofía marxista. Y esto sorprende porque, sin lugar a dudas, Friedrich Engels escribió un texto que se titulaba Ludwig Feuerbach y el final de la filosofía, ¿no? Como diciendo que el marxismo es de algún modo la muerte de la filosofía. ¿En qué sentido? Pues el marxismo va a ser una crítica de la sociedad desde el punto de vista económico y político y una denuncia de la filosofía como legitimación del estado de cosas dado, ¿no? La filosofía de Platón legitima el estado oligarca de la Atenas de la época. La filosofía de Aristóteles legitima la diferencia del orden natural entre los señores, los ciudadanos y los esclavos, ¿no? La filosofía de Tomás de Aquino legitima el poder del Papa. La filosofía cartesiana, que pone todo en cuestión y critica absolutamente todo, sin embargo, termina legitimando a Dios y la existencia de un alma inmortal y todos los tópicos finales de la tradición católica y el poder establecido, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir de la filosofía hegeliana. Es decir, lo que el marxismo denuncia es que la filosofía es en general una ideología con la que la sociedad quiere explicarse o justificarse a sí misma, ¿no? La filosofía es en general una ideología y por tanto no tiene ningún valor de verdad. Para conocer, para juzgar un momento histórico, lo mismo que no podemos juzgar a alguien por lo que él piensa de sí mismo, porque todo el mundo se ve a sí mismo muy guapo, ¿no? O muy listo, o muy correcto, incluso muy decente, o muy, ¿verdad? Lo mismo que no podemos juzgar a alguien por lo que piensa de sí mismo, tampoco, dice Marx, podemos juzgar a una sociedad por lo que ella piensa de sí misma. Y lo que una sociedad piensa de sí misma es este aparato que es la ideología. Y esta ideología, una parte fundamental de esa ideología, que tiende a legitimar el orden establecido, el estado de cosas dado, y a sancionar como natural la distinción entre los que tienen y los que no tienen tal, ¿verdad? Pues esto es un falso conocimiento de la realidad. Para tener un verdadero conocimiento de la realidad es necesario estudiar la estructura económica de la sociedad, ¿verdad? Estudiar la estructura económica de la sociedad, que es lo que determina las distintas ideologías, el arte, la religión y la filosofía. No son el arte, la religión y la filosofía, como quiere Hegel, los que determinan el movimiento de la historia, sino la lucha de clases y los distintos movimientos, los distintos modos de producción, la transformación de los distintos modos de producción. Lo sorprendente del marxismo es que, siendo una especie de proclamado final de la filosofía, sin embargo vaya a generar, después de eso, un importantísimo movimiento filosófico, ¿no? Es más, la propia actitud filosófica de Marx, siempre se ha dicho que Marx es un continuador del pensamiento de Hegel, que Marx invierte la filosofía hegeliana, que pone a Hegel sobre su cabeza, ¿no? Que invierte la filosofía hegeliana. Pero a la hora de la verdad, lo cierto es que la evolución del pensamiento de Marx se puede caracterizar mucho mejor pensada desde una actitud filosóficamente kantiana, porque en la evolución del pensamiento de Marx hay una clara evolución, desde la inicial o la juvenil crítica de la ideología, que pasa por textos como la ideología alemana, como Miseria de la filosofía, como las reflexiones sobre Ludwig Feuerbach, ¿verdad? Las tesis sobre Feuerbach, o los textos de la Sagrada Familia, donde se dedica a criticar a los discípulos de Hegel, ¿no? La Sagrada Familia, ¿no? En ese joven Marx, el Marx de los manuscritos de Economía y Filosofía, se advierte clarísimamente una crítica de la ideología, pero el Marx de la madurez,
evoluciona hacia después del conocimiento y la lectura de la economía política de Adam Smith y de David Ricardo, Marx evoluciona hacia un concepto de la crítica de la economía política y, bueno, pues él mismo cuenta la evolución, la contribución a la crítica de la economía política. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política habla de su desarrollo intelectual como una evolución de la crítica de la ideología a la crítica de la economía política. Lo sorprendente en este caso es que lo que se mantiene es el concepto de crítica. Es el concepto de crítica. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que el joven Marx, que, bueno, pues podríamos decir que transforma la filosofía en este sentido kantiano en crítica, porque disuelve o acaba, por así decir, con la filosofía clásica, décima tesis sobre Feuerbach, donde se dice hasta ahora la mayor parte de los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de múltiples maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Parece que es una crítica absoluta a la idea de interpretar el mundo, de lo que se trata es de la transformación, de la revolución, ¿no? En cualquier caso, sin embargo, mantiene esta idea, este hilo conductor de la crítica, ¿no? Es lo que podríamos denominar que es la actitud filosófica de Karl Marx. Y es interesante subrayar que esta actitud filosófica tiene una primacía que procede en realidad de la crítica artística y literaria. Marx, el joven Marx se estuvo cachondeando muchísimo, de unos seguidores de Hegel, a los que él denominó Die Heilige Familie, la Sagrada Familia. Bruno Bauer y consortes. Los editores, un grupo de filósofos hegelianos, que se llamaban a sí mismos los editores de la Gaceta Literaria, que se llamaban a sí mismos la Crítica Crítica. Marx publica un libro que se titula Die Heilige Familie, la Sagrada Familia, y se subtitula Crítica de la Crítica Crítica. Se está choteando por completo de la crítica crítica, se está burlando de ellos y está haciendo una crítica de la crítica artística y literaria de la Literaturzeitung, de la Gaceta Literaria, y del pensamiento de Bruno Bauer y consortes, como lo dice con mucho retintín en la Sagrada Familia, ¿no? Lo interesante de este concepto de crítica, que él somete a crítica burlonamente, es que podría haber dicho, bueno, esto de la crítica es una gilipollez, ¿no? ¿Esto de la crítica qué es? Nosotros antes nos hemos burlado un poco de esta concepción kantiana de la crítica, ¿no? ¿Qué le añade a la filosofía? ¿Qué le añade a la filosofía ese mote, ese nombre de crítica? Parece que hay que tener una actitud crítica, ¿no? Parece que fuese algo diferenciado o algo, no sabemos en qué consiste la crítica, ¿no? Pero es cierto que Marx va a seguir manteniendo ese concepto de crítica y el origen explícito de ese concepto en el pensamiento de Marx es el de Kant. No me cabe la menor duda, es el criticismo kantiano como una actitud filosófica fundamental, pero él ha sometido a crítica ese concepto, se ha burlado mucho de ese concepto y de la utilización que hace de la crítica artística y literaria de su época, pero a pesar de ello sigue utilizando el concepto de crítica, porque en último término hay algo que es muy sorprendente en la evolución del pensamiento de Marx y es la aparición de una poderosa filosofía de tradición marxista, ¿no? Si el marxismo es el final de la filosofía, ¿cómo es que vuelve a renacer en el siglo XX a raíz, ¿verdad?, fundamentalmente de la Revolución Rusa? ¿Cómo es que vuelve a renacer una filosofía marxista con mucha fuerza hasta el punto de que, como proclama Jean-Paul Sartre, en algo que nos recordaba Isidro Herrera en sus lecciones aquí sobre Jean-Luc Nancy, Jean-Paul Sartre en
el prefacio a la crítica de la razón dialéctica, en cuestiones de método decía: el marxismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, ¿no? El horizonte insuperable de nuestro tiempo, y todavía Sartre pues hablaba con esa reverencia de la filosofía marxista, ¿no? ¿Cómo es posible que surja una filosofía marxista como la de Georgi Lukács, como por ejemplo la de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, la de Adorno, la de Horkheimer, la de Herbert Marcuse, la obra de Walter Benjamin, la obra de Ernst Bloch, es decir, todos los filósofos que tanto en Francia como en Alemania como en Inglaterra han desarrollado la filosofía marxista, como en Rusia, ¿verdad?, como en España, los grandes filósofos Sacristán o Gustavo Bueno se han orientado dentro de esa tradición marxista, ¿verdad? ¿Cómo es que la filosofía marxista, que era el supuesto final de la filosofía, ha terminado generando una poderosa filosofía de corte marxista, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa particularmente la evolución de esta filosofía, la evolución de esta filosofía en la llamada teoría crítica, ¿no? En la llamada teoría crítica y la conversión de la teoría crítica en el modelo por excelencia de la filosofía marxista del siglo XX, que se peleaba fundamentalmente con la concepción ortodoxa marxista-leninista del llamado materialismo dialéctico, ¿verdad?, pero que se peleaba también con las concepciones estéticas y artísticas del realismo socialista, ¿no? La Escuela de Frankfurt trata de distanciarse mucho del llamado marxismo ortodoxo, de la concepción materialista de la historia entendida en un sentido dialéctico, dialéctica de la naturaleza, y trata de vincularse a una actitud crítica que, sin embargo, tiene una relación directa con la crítica artística y literaria, hasta el punto de que se producen entre ellas una triple identidad, ¿no? Esto es muy evidente, por ejemplo, en la obra póstuma de Theodor Adorno, ¿verdad?, que se publicó un año después de su muerte, pero que dejó prácticamente acabada para su publicación, que es la teoría estética, ¿no? La teoría estética es el libro fundamental en el que Theodor Adorno produce una especie de identificación, entre la estética, la crítica y la filosofía. Porque Adorno es uno de los grandes críticos, antes posiblemente que uno de los grandes filósofos, es fundamentalmente uno de los grandes críticos. Crítico musical, es uno de los grandes críticos. Él mismo era un músico interesante, fue discípulo de Schoenberg en la Escuela de Viena y tiene algunos cuartetos de cuerda bastante interesantes. Trabaja, bueno, pues su madre era una cantante de ópera, ¿no? No, su madre era pianista y su tía era una cantante de ópera, y Adorno toma el apellido materno para, bueno, cuando en el exilio trata de desjudaizarse, luego quitarse el Wiesengrund, que es tan judío, toma como propio el apellido de su madre, ¿no? Estudió de niño, pues en Frankfurt estudió en el conservatorio y tenía una buena preparación musical, pero de mayor se fue a Viena, donde recibió clases de Arnold Schoenberg y conoció personalmente a Alban Berg y conoció a los grandes maestros de la Segunda Escuela de Viena, ¿no? Y él mismo, bueno, tiene algunas composiciones muy interesantes, ¿no? Adorno es además un crítico musical, es un importante crítico musical, y desde el principio, aparte de escribir monografías sobre Beethoven, sobre su maestro Schoenberg, sobre Alban Berg, sobre Wagner, ¿no? Bueno, pues siempre le interesó el fenómeno de la música y de la decadencia de la música. En Adorno también la crítica literaria es otra de las partes fundamentales de su pensamiento. Las notas sobre literatura son reflexiones ya de un carácter filosófico, ¿no? Por tanto, bueno, aunque la obra filosófica fundamental de Theodor Adorno es la dialéctica negativa, sin embargo, no le tenemos que quitar en modo alguno peso específico a esa obra póstuma que es la teoría estética, ¿no?
En la teoría estética, Adorno no trata de fundamentar la estética como ciencia en modo alguno, no trata de una estética, sino que trata de aquello que la estética se puede permitir y lo que no se puede permitir. Y lo primero que Adorno condena en la teoría estética es el criterio del gusto, el de la complacencia, el del agrado y la complacencia. La estética no puede permitirse un criterio como el de lo agradable o lo bello o lo complacente, porque con ello la estética o la crítica asimila los productos del arte a los de la pornografía o a los de la culinaria, ¿no? Tiene que distanciarse absolutamente de ese criterio de la complacencia estética. En este sentido es muy crítico de la estética kantiana, a la que considera una especie de hedonismo castrado, y dice, por ejemplo, que el desinterés estético no explica en modo alguno, la estética kantiana, por así decir, no sirve en absoluto para explicar el sentimiento de revulsión que uno siente leyendo a Kafka, por ejemplo, ¿no? Es decir, el agrado y la complacencia estética no funcionan para la mayor parte de las obras de arte del siglo XX, ¿no? Para hacerse igual a una realidad tenebrosa, el color fundamental del arte, dice Adorno, tiene que ser el negro, ¿no? El ideal de lo negro es el modelo que él defiende de una estética en la que el elemento fundamental es el elemento expresivo, la expresividad. Ello podríamos decir que haría de la estética de Adorno una estética expresionista muy vinculada a los autores, a la música del expresionismo alemán de los años 20 o al teatro expresionista de los años 20 o al expresionismo también de los pintores alemanes de los años 20 o de los posteriores pintores de los años 50 o 60, ¿no? El expresionismo alemán, y también podría identificarse con el expresionismo abstracto norteamericano, ¿verdad? Y por tanto podríamos decir que la estética de Adorno es una justificación de este tipo de orientación plástica o artística, ¿no? Sin embargo, para Adorno el contenido expresivo de una obra es su contenido de verdad. Y ese contenido expresivo es siempre expresión de dolor. Expresión de dolor. Cuando la obra expresa el dolor, ese es su contenido de verdad, ¿no? Y entonces ese es el index veritatis de la obra de arte. Adorno insiste mucho en que la justificación de la estética, el contenido de verdad de las obras de arte, es la solución del enigma de cada una de ellas. Al tender el enigma hacia la solución, está orientando hacia el contenido de verdad. Pero esta solución solo puede lograrse mediante la reflexión filosófica. Esto, y no otra cosa, es, dice Adorno, lo que justifica la estética. Pero esta justificación de la estética es, a su vez, lo que legitima la crítica. La comprensión del contenido de verdad, dice Adorno en la teoría estética, es lo que postula la crítica. Nada se comprende si no se comprende su verdad o su falta de verdad. Y este es, dice Adorno, el tema de la crítica. Hay influencia recíproca entre el desarrollo histórico de las obras por la crítica y el desarrollo filosófico de su contenido de verdad. De modo que, para Adorno explícitamente, la estética se identifica con la crítica, la estética se identifica con la filosofía y la filosofía crítica se identifica con la crítica. De modo que hay una triple identidad. La estética se convierte en crítica artística y cultural, pero también en crítica política. La crítica que se quiera contentar en mera degustación de productos estéticos no es una verdadera crítica. La crítica tiene que meter el dedo en la llaga, tiene que tocar ese fondo de verdad, ¿no? De este modo se produce esa triple identificación que ya hemos anunciado en la estética de Baumgarten, que hemos visto también clarísimamente en la filosofía de Kant, que hemos vuelto a señalar en la filosofía sorprendente de Karl Marx, y que nos volvemos a encontrar finalmente en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la obra de su máximo representante, de Theodor Adorno. Pues yo creo que con esto, por mí, ya hemos terminado la lección de hoy y estoy encantado de escuchar vuestras intervenciones y vuestras preguntas. Hay una serie de autores con las que él no simpatiza porque considera que se mueven en una tradición romántica que es regresiva, ¿no? Música. ¿El qué? Música. La música de Stravinsky. Claro, y entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con la música húngara,
con Smetana, por ejemplo, es decir, es un tipo de música que considera que está vinculada a ideales románticos arcaizantes y entonces, bueno, pues él defiende que eso es una regresión de la música, y lo mismo va a pasar un poco en su valoración de la música de Wagner, ¿no? Cuando, a propósito de la música de Wagner, se enfrenta un poco con el problema de ese, bueno, pues ese folclorismo romántico, ¿no? Entonces dice, bueno, pues hasta qué punto esta es una música redentora o es emancipatoria o es novedosa, ¿no? Y bueno, pues uno de los elementos de la música de Wagner, ¿no? Que es el hilo conductor, el elemento que es... Leitmotiv. El leitmotiv, sí, el hilo conductor, sí, el leitmotiv, que para Adorno es el elemento, y para Wagner es el elemento que se repite a lo largo de su ópera y que permiten escuchar desde la obertura y al público le permite reconocer, dice, eso es la pereza musical del auditorio, ¿no? Eso es la torpeza musical del auditorio que necesita como caramelos o golosinas para ser edulcorado, ¿no? Para que recuerde, ah, sí, sí, esto es lo que ya oíamos en la obertura, ¿no? Pero bueno, que Adorno está abiertamente comprometido con una concepción de la música de vanguardia y está muy vinculado con la experiencia de la música tonal. Para él la música que más le fascina, por ejemplo, es el Pierrot Lunar de Arnold Schoenberg, ¿no? Entonces, bueno, pues con respecto a Adorno y sus gustos musicales, pues siempre tenemos estas conversaciones o estas disputas, ¿no? Porque, por ejemplo, su relación con el jazz, ¿no? O por ejemplo cuando en Estados Unidos empieza a escuchar la música en la radio y se interrumpe esta emisión para unos anuncios publicitarios, ¿no? Eso le llevaba a verdaderos ataques de cólera, ¿no? Pero bueno, pues esa idea. Con Adorno siempre lo que nos encontramos es el problema de la estética de los mandarines, o un cierto elitismo artístico, en la idea del gran arte que luego se lo van a reprochar, bueno, pues fundamentalmente, bueno, pues Umberto Eco en Apocalípticos Integrados se burla un poco de esa actitud, ¿no? Pero mucha gente antes le reprochará a Adorno esa idea de, bueno, pues el único arte verdadero es el verdadero gran arte y lo demás pero bueno, es un problema que todavía sigue perviviendo, ¿no? Sigue perviviendo. La actualidad de la obra de Wagner, por ejemplo, ¿no? Que ahí tenemos el tomazo, es el libro ese maravilloso de Alex Rox que se titula Wagnerismos, ¿no? Que es un recorrido súper erudito por toda la influencia de por qué Wagner sigue siendo pertinente para Alain Badiou, que tiene publicado esas 5 lecciones sobre el caso Wagner, o para Slavoj Žižek, para dos pensadores de la tradición marxista que sin embargo se reclaman como wagnerianos, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro este de Alex Ross se enfrenta a este problema de la pervivencia del gran arte. La vanguardia padece la doble condena. La vanguardia padece la doble condena de la tradición fascista y de la tradición marxista. Porque, desde luego, el nacionalsocialismo con Hitler en el año 37 a la vez que se inaugura la Casa del Arte Alemán, donde se presenta un arte de tipo clasicista, se inaugura una exposición de arte degenerado, ¿no? Entartete Kunst, y entonces allí se presenta a los principales artistas de la vanguardia, a los dadaístas, a los expresionistas alemanes, ¿verdad? Y se presenta aquello como un modelo de arte degenerado, algo que no debe ser, y por tanto se condena. No solo se condena estéticamente, sino que a los que practicaban ese tipo de arte los condenan también a los campos de concentración, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un problema gravísimo, pero en el año 34 se produce el decreto de unificación de las asociaciones artísticas y literarias y se suprimen las distintas agrupaciones artísticas en la Unión Soviética y se establece la doctrina del realismo socialista y se condenan las prácticas artísticas de vanguardia que a nosotros nos siguen fascinando, desde el constructivismo ruso hasta el suprematismo de Malevich, nos siguen fascinando, ¿verdad? Pero se condenan como
prácticas burguesas y prácticas decadentes, ¿no? Entonces Adorno, sin embargo, es un artista muy comprometido con la vanguardia y desde la tradición marxista va a reivindicar la importancia, la pertinencia y la dignidad de la vanguardia, no solo como un compromiso también transformador y emancipatorio, sino posiblemente como una de las principales actividades del arte como transformador de la sociedad, ¿no? El movimiento de la transvanguardia ya no se remitía al expresionismo, a las vanguardias del principio de siglo, sino que consideraba que la historia había hecho obsoletas las ideas de las vanguardias, ¿no? La idea de la vanguardia era la del compromiso político del artista y la emancipación a través del arte, ¿no? Y que de algún modo la transvanguardia rompe con esa visión de la historia, y bueno, pues es un momento que históricamente coincide con el retorno del arte de un modelo neoconservador, de una ofensiva muy fuerte con los compromisos artísticos, pero no el compromiso artístico más importante contra el que reacciona a finales de los años 70, la transvanguardia, como reaccionan, por ejemplo, algunos otros críticos aquí en España, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos o Juan Manuel Bonet. Federico Jiménez Los Santos, junto al grupo Trama o Juan Manuel Bonet, hay una serie de críticos, ¿no?, que reaccionan. En Francia, Jean Clair, en Alemania, Christos Joachimides, en Inglaterra, Norman Rosenthal, adoptan una actitud de defensa, de retorno al orden, por así decir. Y es muy característico de los últimos 70 y los primeros 80. Pero es un movimiento neoconservador que además coincide con la época de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan y del Papa Wojtyla, ¿no? Y entonces es un movimiento de ofensiva contra los compromisos políticos del arte, y en particular contra el último arte comprometido que todavía resistía como heredero de la tradición vanguardista, que era el conceptual. Si hay una característica de todos estos pensadores que te he mencionado, es retorno a un modelo de arte objetual, no conceptual, retorno a un modelo mercantil, ideológicamente neutro y estéticamente bello. Son las características que requieren del arte, es decir, un retorno al mercado. En esa época Juan Manuel Bonet sacó una revista que se llamaba El Comercial de la Pintura, y en esa época hay un retorno abierto a la pintura, y se condena explícitamente, se condenan a la vez los compromisos políticos del arte, y se condena a la vez las experimentaciones, las veleidades vanguardistas. Se considera que las prácticas conceptuales son gilipolleces. Así le dicen, eso son chorradas, ¿no? Y entonces se condenan ese tipo, pero claro, Adorno ya estaba muerto, se había muerto en el año 69, pero sin embargo Adorno es un abierto y comprometido defensor de las vanguardias, Y claro, Bonito Oliva pues es un cantamañanas que viene mucho más tarde y es un vendedor de motos. ¿Cuáles son los grandes textos filosóficos de Achille Bonito Oliva? La vanguardia italiana es un manifiesto para vender la obra de una serie de artistas que ahora mismo están ya en el olvido. ¿Qué fue de aquel mismo Paladino, yo qué sé, ¿no? ¿Qué fue de todos aquellos? Pues se ve que era una operación comercial, un pelotazo comercial que Achille Bonito Oliva consiguió sacar adelante, pero que aquello filosóficamente no tenía ninguna densidad, ninguna. Dos grupos críticos muy importantes que fueron muy influyentes en Barcelona era Javier Rubio, Federico Jiménez Los Santos y Alberto Cardín, que estaban muy activos en Barcelona y que desarrollaron una actitud de crítica abierta de los compromisos de la vanguardia. Y en Madrid estaban el grupo de los tres críticos compuestos por Ángel González García, Kiko Rivas y Juan Manuel Bonet, ¿no?, que acaudillaron el gordillismo, acaudillaron, si quieres, con Juan Antonio Aguirre, que procedía un poco de la tradición de un espacio público del franquismo, ¿verdad? Pero allí se produce esa reivindicación del gordillismo y en realidad lo que se produce es el retorno a la pintura, ¿no? Y ni siquiera el retorno a la pintura, sino al carácter comercial. La defensa frente al arte politizado, frente al arte político, se defiende un arte que se deje de chorradas, ¿no? Y esto lo vemos en muchos de los artistas de ese movimiento.
Guillermo Pérez Villalta, ese elogio que hace abiertamente de la pintura, ese elogio que hace del placer de pintar, etcétera, frente al muermo político, ¿no? Mientras que muchos de los otros artistas de los años 70 estaban todavía muy comprometidos con el tema de la política, ¿no? Al propio Luis Gordillo le cuesta muchos traumas el llegar a su propia posición de la pintura, ¿no? Efectivamente sí que hay una tradición importante que se autodenomina precisamente estética de la recepción, fue caudillada por Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, y desarrollaron una estética que se enfrentaban abiertamente a la teoría estética de Adorno, reivindicando precisamente el elemento de la recepción de la obra y el momento que la estética de Adorno se prohibía, que era el momento el momento placentero, ¿no? Entonces, en la pequeña apología de la experiencia estética, Hans Robert Jauss dice que su reivindicación de la experiencia estética coincide precisamente con la publicación de otro pequeño texto de placer, que es el placer del texto de Roland Barthes, ¿no? Donde también se reivindica el placer, ¿no? Como además una distancia explícitamente a la actitud de Adorno de condenar el criterio estético del goce y del placer. Pero eso es diferente de la cuestión de la venta o de la comercialización de la obra, ¿no? Lo digo porque en el caso de Aquile Bonito Oliva era una operación puramente comercial, es decir, no era una operación que tuviese una ambición intelectual o filosófica de calado, sino que era un crítico listo, que tenía relaciones con Estados Unidos y que, bueno, pues consiguió promocionar a un grupo de artistas a los que lanzó internacionalmente, como luego hizo, por ejemplo, en Inglaterra, Charles Saatchi, con los artistas vinculados a Sensation, ¿no? Con Damien Hirst y todos aquellos artistas, que es una cosa sensacionalista para lanzar a un grupo de artistas y venderlos. Entonces aquí, claro, el arte no es el objetivo y los problemas artísticos tampoco. El objetivo fundamental es hacer dinero, ¿no? Entonces los problemas de la estética y los problemas del arte les son bastante indiferentes, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues tenemos que tener una cierta distancia con respecto a, bueno, pues porque tú tienes toda la razón a decir, oye, no por el hecho de que se venda va a ser una obra mala, en absoluto. Por lo general, si es buena, se venderá mejor, aunque no siempre. Sabemos que no siempre se produce así, ¿verdad? Pero, sin embargo, una cosa es que la obra se venda y otra cosa es que el objetivo fundamental de la producción de obras de arte sea el de venderlo. Eso es lo que da lugar a la concepción cínica del arte, ¿no? La concepción cínica del arte que aparece fundamentalmente con nuestro querido Salvador Dalí, para el que el color más bonito era el de los billetes verdes, ¿no? Y que André Breton le puso a vida dólares, le puso a vida dólares a Dalí en el diario Ingenio, en la memoria. En el diario Ingenio estaba muy orgulloso de ese nombre que le había puesto, le parecía muy ingenioso y muy adecuado, pero sin embargo el otro nombre que también le puso André Breton, que era el de mesilla de noche falangista, ese no lo menciona, ¿no? Ese ya no le hace tanta gracia, ¿no? Esa mesilla de noche falangista que es Salvador Dalí. Salvador Dalí es el primero que propugna la idea de que el objetivo del arte es sacar pasta y lo demás son gilipolleces, ¿no? Y su continuador es nada menos que Andy Warhol. Andy Warhol, que conoció personalmente a Salvador Dalí y lo admiraba porque era un agitador mediático que salía en cine, en televisión, colaboraba con Walt Disney, salía en anuncios comerciales, estaba siempre organizando eventos para salir en la prensa y organizar escándalos, ¿no? A veces escándalos de los que él mismo se tenía que arrepentir porque eran escándalos muy mal vistos, ¿no? Cuando fue secuestrada la hija del aviador Lindner, a Salvador Dalí no se le ocurrió otra cosa, y murió, que ir a una fiesta disfrazado de la hija muerta del aviador, ¿no? Y entonces aquello sentó tan mal que Salvador Dalí tuvo que pedir disculpas a todo el mundo, le pareció muy ingenioso y muy gracioso, ¿no? Muy parte del humor negro de los surrealistas, ¿no? Pero aquello sentó tan mal que tuvo que pedir disculpas a todo el mundo porque se había equivocado por completo, ¿no? Pero Andy Warhol, en mi filosofía, My Philosophy from A to B and Back Again, en mi filosofía de la A a la B y vuelta, dice una cosa que es muy característica de esta concepción del arte. The business of the art is the art of business, ¿no? El negocio del arte es el arte de hacer negocios, ¿no? Entonces, Andy Warhol habla explícitamente de,
primero dice, bueno, cuando leí que Picasso había pintado 3000 obras en toda su vida, dije, eso lo podría hacer yo en una sola semana, ¿no? Y se puso a hacer, claro, como hacía serigrafías como churros, se puso a hacer obras y dijo, bueno, luego me costó más de 2 meses. Pero me las hacía, claro, porque hacía serigrafías y entonces pues simplemente pues imprimía y luego coloreaba y pintaba. Se acaba de vender ahora una Marilyn con un récord absoluto de ventas, ¿no? Pero es una serigrafía de estas de la churrera, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el valor de las obras de Andy Warhol? Pues ya vemos, enorme, pero Andy Warhol es la primera o la segunda de las derivas de eso que Hal Foster dio en llamar el arte de la época de la razón cínica, ¿no? Es un arte absolutamente cínico que los compromisos del arte ya no le interesan en absoluto, ¿no? Lo que caracteriza la crítica es la actitud comprometida, ¿no? Y lo hemos mencionado tanto en la crítica filosófica, en la teoría crítica de Horkheimer, como en la teoría estética de Charles Baudelaire, cuando hemos dicho que para ser imparcial, para ser realmente imparcial, la crítica tiene que ser, para ser objetiva, la crítica tiene que ser comprometida, tiene que ser parcial, apasionada política. Mi libro sobre teoría de la crítica y sobre estos problemas en la relación entre crítica y filosofía se titula, en homenaje a Baudelaire, Parcial, apasionada política, y es donde se desarrollan buena parte de estos temas, ¿verdad? El modo en que, por ejemplo, se propone, pues yo que sé, la teoría de las ideas en Platón, ¿no? Tanto en los diálogos de la madurez, ¿no? En el banquete, en el Fedón, en el Fedro, en la República, no aparece como una exposición crítica. Evidentemente aparece primero como un modelo mitológico y se trata de argumentar acerca de lo plausible o de lo verosímil que pueda ser eso, de cómo hay argumentos que pueden mostrar que eso es sensato, es pertinente, pero el modelo de la teoría de las ideas, la idea de la reencarnación, o la idea de un topos hiperuranos, no está críticamente discutida ni argumentada, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una filosofía que podamos entender en el sentido de la filosofía kantiana como una filosofía crítica, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues aquí decir, bueno, pero es que en Platón sí que hay crítica. Sí, no me cabe la menor duda, y toda filosofía trata de, bueno, pues de criticar, de hecho, en Platón hay la tentativa de la crítica a la vez que aparece la actitud contraria, la de conciliación con la tradición mitológica, ¿no? Cuando Fedro, el joven Fedro, el amante de Sócrates, sale en el diálogo de Fedro a pasear por el campo y se lleva a su maestro Sócrates con una zanahoria en la nariz, ¿no? Como se lo lleva seducido por un discurso que se quiere aprender de memoria, un discurso de Lisias sobre el amor, que se quiere aprender de memoria, y se lleva a Sócrates, y dice, qué bien sabes seducirme, le dice Sócrates a Fedro, amante como soy de los discursos. Ahí se denomina a Sócrates a sí mismo filólogo, filólogo se llama a sí mismo, pero este amante de los discursos, cuando pasan junto al Iliso, dice, aquí se cuenta, dice el joven Fedro, aquí se cuenta que fue arrebatada Oritía por el Bóreas, ¿no? Aquí se cuenta que fue arrebatada por el Bóreas. Entonces dice, bueno, y entonces Sócrates hace una reflexión acerca del mito de Bóreas y Oritía. Dice, bueno, sí, algunos dicen que fue un golpe de viento, que era una doncella que estaba jugando al borde del acantilado y vino un golpe de viento y la tiró por el barranco. Dice, pero a mí me gustan, de todas maneras, estas cosas, estas explicaciones mitológicas tienen su gracia, ¿no? Y por tanto dice, sí es cierto que es posible dar una explicación racional, pero las explicaciones mitológicas tienen también su gracia y vamos a respetarlas, ¿no? En el pensamiento de Platón hay mucho de este juego constante, ¿no? Con, bueno, pues el mito se invoca, se reintroduce para tratar de proponer explicaciones racionales, ¿verdad? Pero son mitos, bueno, pues Nietzsche decía de Platón que era el primer cristiano, 500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque formula esas doctrinas del lugar supracelestial y de la vida después de la muerte y de un lugar para los justos, etcétera, que, bueno, pues es adoptado luego por la tradición filosófica cristiana, ¿no?
¿El cristianismo es una filosofía crítica? Bueno, pues aquí están los problemas en los que tenemos, por ejemplo, a Tomás de Aquino, las disputas entre razón y fe, ¿no? Es decir, hay una serie de contenidos de la verdad que son contenidos de la fe, con los cuales la filosofía se ve la obligación de lidiar, de legitimar, de argumentar un poco, para tratar de justificar esos contenidos que proceden de la fe, ¿no? Es cierto que Tomás de Aquino hace un esfuerzo racional importante, pero no podríamos decir en modo alguno que la filosofía escolástica sea una filosofía crítica, ¿no? Y lo mismo tendríamos que discutirlo también acerca del trabajo, del esfuerzo desarrollado por un René Descartes, si esa es una actitud crítica o no, el célebre discurso del método. Es el modelo de la crítica, porque Kant sigue absolutamente el modelo de la crítica cartesiana, ¿no? Incluso los criterios de claridad y distinción que postula Descartes en la regula a direczione ingenii, son las que el propio Kant en la crítica de la razón pura exige todavía para la filosofía. Pero en cualquier caso, el primero que afirma abiertamente que su pensamiento se identifica con una actitud crítica y que denomina criticismo a su propia filosofía es desde luego Kant, ¿no? Por tanto, sí, siempre podemos especular acerca de si esto es una actitud crítica o no, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, el momento. Hay un historiador de la filosofía que se llama Richard H. Popkin, que habla de la historia del escepticismo, ¿no? Y una de las cosas que revela Popkin al hablar del momento de la eclosión del escepticismo es una cosa que es muy sorprendente, porque parece que es un movimiento crítico. Estamos acostumbrados a interpretar la obra de Montaigne, los ensayos de Montaigne, como una apuesta por el escepticismo, ¿no? Y sin embargo, pues Popkin nos cuenta que hay un momento de hundimiento de la lógica argumental de la razón y que, por tanto, sobre todo debido a la reforma de Lutero. La reforma de Lutero bueno, pues trae consigo el problema del cuestionamiento de la autoridad del Papa en materia de interpretación de los dogmas de fe y de moral, ¿no? En materia de interpretación de la Escritura, y trae el problema del criterio, de qué criterio, porque si la palabra de Dios está en las Escrituras, ¿cuál es el criterio con el que tenemos que enfrentarnos a las Escrituras, ¿no? Y aquí solo la Escritura es la verdad, y entonces, ¿cuál es el criterio aquí? ¿El de la libre interpretación de las Escrituras? Eso da lugar a la dispersión de las distintas sectas u orientaciones protestantes, ¿verdad? Pero el problema es la reacción católica, que es muy interesante y que tiene que ver con Charron, con Pedro Sánchez, con Montaigne, ¿verdad? Con una ofensiva contra la razón, tratando de mostrar que no, que la razón por sí misma no funciona, no sirve de nada. Y entonces dices, bueno, ¿esto es una actitud crítica? Sí, pero al servicio, sorprendentemente, de una reacción conservadora, del catolicismo, Es decir, es preferible mantener la fe tradicional, ¿no? Algo que por otro lado el propio Descartes hace, cuando habla de la moral provisional. El propio Descartes, que es tan crítico en muchos sentidos, sin embargo dice, bueno, pues adoptaré una moral provisional, que es tomar por bueno y por verdadero lo que hasta ahora se viene tomando por bueno y por verdadero sin cuestionarlo, ¿no? Pero sin embargo, de casa para adentro yo voy a ponerlo todo en cuestión. Lo pone todo en cuestión, para luego no poner nada en cuestión, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en realidad el método cartesiano, pues sí, efectivamente, dudo de todo, pero luego, sin embargo, termino afirmando la existencia humana, la existencia divina, la inmortalidad del alma, etc., ¿no? Entonces dices, bueno, pues, en fin, no sé si a eso se puede denominar una actitud crítica, y no sé si, vamos, yo sí que defiendo que la relación de la crítica, de la filosofía, la conversión de la filosofía en crítica, donde se produce fundamentalmente es en la obra de Kant. ¿Cuál sería la definición de crítica? El arte de juzgar. El arte de juzgar. La crítica literaria se viene desarrollando desde antiguo. La crítica literaria, en Platón tenemos crítica literaria, ¿no? En el propio Fedro, que hemos estado comentando, el ejercicio que hace Sócrates de lectura del discurso de Lisias. El discurso de Lisias sobre el amor es sometido a crítica literaria. Entonces se valora sus características formales. Se repite mucho, dice, me parece infantil. Bueno, Sócrates le saca de quicio el discurso de Lisias, ¿no? Pero hace primero un elogio
del discurso de Lisias y luego hace una crítica demoledora del discurso de Lisias. Sí que hay crítica literaria, ¿no? Y la tradición filosófica en la retórica y en la poética nos transmite una importante crítica literaria. Que lo que fundamenta la idea de crítica es la crítica artística y literaria. Tú me has dicho, ¿es el modelo científico? Digo, no. Es lo que te he contestado, efectivamente. Tú me has dicho, ¿es la ciencia? Sí, te he oído perfectamente. Te he dicho, no, no es la ciencia, no es el modelo científico. El modelo científico es el que se ambiciona, el que quiere ambicionar la filosofía para dejar de ser amor por el saber para convertirse en saber mismo. Eso es lo que hace Hegel, que a toda su obra la denomina Wissenschaft der Logik, la ciencia de la lógica, o a la fenomenología del espíritu la denomina ciencia de la experiencia de la conciencia. Está fascinado con el ideal científico, por eso la filosofía hegeliana no es crítica o no reivindica el concepto de la crítica para sí, porque para Hegel lo verdadero es el todo y por tanto lo que hay que criticar es el punto de vista unilateral. Hay que criticar el punto de vista unilateral y lo que hay que buscar es el punto de vista de la totalidad, pero Hegel no reivindica el concepto de crítica, lo deja para Kant y es muy sorprendente que el que lo reivindica sea la tradición marxista, ¿no? Yo cada vez soy más escéptico con respecto al valor aurático de la crítica, como que la crítica tenga algún valor específico aparte, ¿no? Como que la crítica puede tener algún valor, quiero decir, no sé si le añade algo, al decir que una filosofía es una filosofía crítica, no sé si le añade algo al concepto, ¿no? Es un poco como lo que dice Kant acerca del concepto de la existencia, si le añade algo a los cientáleros, ¿no? Si los cientáleros reales son diferentes o contienen más o menos dinero que cientáleros imaginarios, ¿no? Bueno, pues el problema, yo ahí con respecto a la idea de crítica no sé hasta qué punto, bueno, pues no es más que una pose en la que dices, bueno, ¿qué es aquí lo crítico? ¿Qué es criticar? Pues hablar, discutir, pero eso es lo que hace la filosofía siempre, ¿no? Es lo que hace la filosofía siempre. ¿Cómo crees que un artista, en el caso contemporáneo, necesita ese componente de cuestionar lo que ha recibido? Sí, lo creo absolutamente. Creo que necesita valorar y conocer lo que ha recibido y cuestionarlo, ¿verdad? Y cuestionarlo, es decir, preguntarse sobre eso que recibe y cómo lo continúa y lo perpetúa, ¿verdad? Pero hasta qué punto el decir que adoptas una actitud crítica es diferente de hablar con los otros artistas o hablar de la obra, o en charlas de café o de un modo sistemático y estudiarte la obra de un artista y decir esto es importante por esto, por esto y por esto, ¿no? ¿Qué es la actitud crítica, ¿no? Hegel insistía mucho en que, bueno, la actitud científica es el tomarse una cosa muy en serio. Eso es lo propio de la actitud científica, ¿no? ¿Qué es la actitud crítica? Pues entiendo que es tomártela un poco en serio, ¿no? No es una mera charla de café, pero a la hora de la verdad, con la crítica nos encontramos que nos movemos en ese registro en el que vamos desde la charla de café, que también es criticar, porque criticar es decir, vaya gilipollas, vaya chorradas que está diciendo, eso también es criticar, ¿no? O, bueno, pues hacer una reflexión de altos vuelos sobre la obra de un artista, ¿no? También George Steiner, en un libro muy bonito que se titula Presencias Reales, formula la posibilidad de una sociedad sin crítica, donde estuviese prohibida la crítica de arte, no hubiese crítica de arte. Pero él dice que eso es imposible, que la propia producción de obras de arte ya es una crítica, aunque no sea una crítica en palabras, pero es una recepción, valoración y crítica de las otras obras, ¿no? Hay distintos grados de legitimación y yo que me he dedicado durante muchos años a la crítica de arte soy consciente de que hay muchos modos y muchos niveles de legitimación y muchos niveles de legitimar la obra de un artista. Uno es la palmadita en la espalda, ¿no? Es decir, muy bien, chaval, qué bien lo has pintado, de puta madre, ¿no? Otro es una crítica publicada en tu muro de Facebook, por ejemplo, que ya es un nivel de legitimación en el que alguien se ha tomado un trabajo y lo está divulgando. Otro es si eso se publica en la prensa, otro es si eso se publica en la televisión, ¿no? Son niveles de legitimación, cada uno tiene... Y hay otro nivel de legitimación. Si a mí me gusta tu obra, puedo decir, oye, qué obra tan buena. Y hay otro modo de legitimar la obra de un artista, que es, me gusta,
la quiero, te la voy a comprar. Eso legitima mucho más. Hay otro nivel de legitimación, que es que un artista exponga y un galerista diga, oye, no solo un comprador te compre, sino que un galerista te diga, quiero exponerte, que venga un comisario y te lleve a una exposición o te lleve a un museo. Son niveles de legitimación, son grados de legitimación. Y por tanto, no estoy diciendo que sea, evidentemente creo que yo prefiero que me den millones de euros a que me den millones de likes, de verdad, pero sí que es cierto que en materia de crítica hay distintos grados de legitimación. ¿Cuál es la legitimación suprema? Pues acabamos de hablar de la obra de la Marilyn de Andy Warhol. ¿Eso lo santifica y lo sanciona para la posteridad? Cuando hemos dicho que precisamente Andy Warhol es el modelo de un arte cínico, Fernando Botero, teníamos aquí en Fernando Pradilla hace muy poco una exposición de Botero, pues a mí me parece un artista espantoso, cuyo mérito consistió en ser íntimo amigo de Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cártel de Medellín, ¿no? Entonces, le compraba las obras, como le salía el dinero por las orejas, le daba lo mismo comprárselas en Medellín que comprárselas en las mejores galerías de Nueva York a los precios más disparatados posibles, con lo cual se producía ese tópico del que habla Antonio Machado, de Juan de Mairena, que tan solo el necio es aquel que confunde valor y precio, ¿verdad? Pero la gente confunde valor y precio, ¿no? Y entonces dice, es la más cara, luego debe ser la mejor. Entonces, ¿Andy Warhol es el mejor artista del siglo XX? ¿Por qué es el más caro? Fernando Botero, que vende las obras muy caras, ¿es el mejor artista americano o colombiano del siglo XX? Sin lugar a dudas, no. Estoy absolutamente convencido, pero no me cabe la menor duda de que mi crítica aquí formulada, frente a la cotización que tiene Fernando Botero, puede muy poco. Puede muy poco. Es decir, aunque yo escriba en el periódico Fernando Botero es un bluff y es un mal artista, eso afecta muy poco a su cotización, porque ya mi capacidad de crítica llega a unos niveles que el mercado internacional yo no puedo ni arañarlo, ¿no? Pero es evidente que, bueno, pues que hay niveles de legitimación y también niveles de crítica. ¿Cuál es la consagración de un artista en España? ¿Exponer en Reina Sofía? Es muy divertido repasar la historia de la crítica, porque lo que te encuentras es que la historia de la crítica es la historia de los grandes errores de los grandes críticos, ¿no? Es decir, porque lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos a Diderot como crítico de arte, ¿no? Diderot como crítico de arte pues despreciaba pues, a los grandes pintores cortesanos del siglo XVIII, ¿no? Despreciaba absolutamente a Boucher, que era el gran pintor cortesano, porque lo consideraba un carnicero, como su propio nombre indica, porque un pornógrafo, ¿no? Entonces decía, bueno, esto es una mierda. Y sin embargo, pues su pintor favorito, pues era un pintor que ahora mismo es solamente conocido gracias a que Diderot lo menciona. Con Charles Baudelaire nos pasa otra cosa muy parecida, ¿no? Habla con cierta devoción de Delacroix, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando escribe El pintor de la vida moderna, pues Baudelaire defiende a un pintor muy mediocre que es conocido gracias a que Baudelaire lo defiende, ¿no? Y es muy curioso que, bueno, pues que cuando uno repasa las grandes pasiones o los grandes afectos de los grandes críticos o sus grandes compromisos, pues te encuentras con que posiblemente el crítico se ha equivocado. El crítico no hace justicia, a veces no tiene distancia histórica para valorar la obra de un artista, ¿no? En el caso de Diderot, él condena el arte aristocrático, que considera un gusto decadente, y alaba el arte burgués, ¿no? Alaba el arte burgués, pero bueno, pues eso le lleva a defender un tipo de arte mojigato y ñoño que ahora mismo no nos interesa absolutamente nada, y nos interesa mucho más el viejo arte aristocrático que él despreciaba, ¿no? Y con Baudelaire pues nos pasa otro tanto de lo mismo. Y podríamos hablar, por ejemplo, de Climent Greenberg como crítico, y sus neuras y sus fobias y los autores o los artistas que defienden. Y sin embargo, claro, eso es diferente de lo que luego parece que se termina consagrando con la historia, que también ese es otro enigma, ¿no? Porque hay artistas que ahora nos parecen prodigiosos, como el Greco, por ejemplo, que sin embargo pues estuvieron 400 años ocultos, es decir, despreciados, ¿no? Y porque hay artistas que, bueno, pues que en un momento dado son o empiezan a ser reivindicados en un contexto
No lo sé, son cambios en la historia, en las valoraciones, en las mentalidades. A mí siempre me gusta comparar mucho la estrella ascendente de Frida Kahlo, de la que se va a hacer ahora mismo en la Casa de México una exposición que no recomiendo en absoluto, una exposición de Frida Kahlo, frente a su marido Diego Rivera. Diego Rivera es el gran artista del muralismo mexicano y es el gran coloso de la pintura mexicana y de la pintura del siglo XX, ¿no? Frida pues es su mujer, es una mujer interesante, apasionante, con una vida traumática, con un accidente, ¿verdad?, que la deja inválida y que bueno, pues ha ido presentando su propia vida en su propia pintura y que ha gozado al final mucho de la simpatía. Pero al final la sombra de Frida ha crecido tanto que ahora la gente ya no sabe quién es Diego Rivera, ¿no? Entonces es muy sorprendente porque hablas con estudiantes, con gente joven o lo que sea, y les preguntas por Diego Rivera y no tienen ni idea de quién es, pero les preguntas por Frida Kahlo y dicen, ah, sí, claro. Entonces eso es muy sorprendente. ¿Quién ha consagrado a Frida Kahlo como artista? ¿La crítica o la historia o la evolución del gusto, la llegada de la reivindicación del trabajo de las mujeres, la dignidad de, claro, pues decir, bueno, pues, pero es cierto que, bueno, pues ahí tenemos un problema un poco de valoración, ¿no? Pero también con la historia del arte hay que ser prudente, ¿no? No dar por santificado todo lo que está santificado en la historia del arte, ¿no? La historia del arte hay que ser muy crítico con ella, porque lo primero que hemos visto es que era la gran historia del gran hombre blanco, contada era la historia patrimonial masculina del heredero que transmitía el cetro de padres a hijos, ¿no? Y entonces era Cézanne, Picasso, Jackson Pollock, etc. Y siempre era quien transmite el cetro, ¿no? Y lo mismo así contábamos la historia del arte español contemporáneo, ¿no? Picasso, Dalí, Miró, Saura, Gordillo, no sé qué. Entonces, no solo las mujeres habían sido expulsadas de ahí, ¿no?, sino que el modo en que era contado ese relato era, pues, el patriarcal, el viejo relato patriarcal de transmisión del cetro, ¿no? Y eso es algo que evidentemente, bueno, pues ahora si vamos a las salas, a la reordenación de las salas del Reino de Sofía, hay muchos que están muy indignados porque dicen, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que están aquí las pancartas del 15M, ¿qué hace aquí estos papelitos y todo, libros y revistas y tal? Y produce mucha indignación en gente que no admite que la historia del arte se ha sometido a una crítica muy radical y la propia presentación de la historia del arte en los museos es heredera de esa crítica. Una exigencia que se ha hecho Manolo Borja Villel a la hora de hacer esta nueva ordenación es que haya tantas mujeres como hombres, que haya en las exposiciones tantas mujeres como hombres. Entonces alguien puede decir, esta entró por la cuota feminista, porque como artista es muy mala. Dices, coño, y los otros que entraban por la cuota machista, ¿cómo eran? ¿No? Entraban por la cuota machista, en fin. ¿Qué determina el criterio histórico? No lo sé. Son las 9:05, si os parece ya lo dejamos por ahí. Muchísimas gracias por venir y nos vemos el martes.